Y bien, vamos a continuar. Entonces, derivada implícita. Eh, a lo largo del curso hemos trabajado siempre con funciones que están expresadas en forma explícita, ¿vale? La expresión. ¿A qué nos referimos con una función en forma explícita? Pues es aquella expresión explícita, es aquella expresión matemática en la que claramente se ve a y como función de una variable. Es decir, nosotros hemos trabajado siempre con funciones con la forma y igual a f de x. De manera informal, toda función en forma explícita podemos decir que tiene despejada o está resuelta, tiene despejada a su variable dependiente. ¿Ok? Esa sería la forma sencilla de poder entender a qué nos referimos con una función en forma explícita. Algunos ejemplos, no sé, podrían ser y igual al seno de x, y igual a la raíz de 2x cuadrada más 3x menos 5 entre e a la 3x. Y así podemos complicar la expresión tanto como nosotros se nos ocurra. Pero lo que tienen en común estas dos expresiones es que la variable dependiente está despejada. Es una relación directa, una relación que se ve a simple vista cuál es. Pero no siempre se va a tener el caso de este tipo de funciones. En algunas situaciones vamos a manejar funciones expresadas en forma implícita, que sería el antónimo de lo anterior. Una función en forma implícita, perdón, podría ser aquella con esta forma, y igual a f de x, y. En términos generales, significa que la variable dependiente no está despejada. Entonces, la variable dependiente no está despejada o no está resuelta la ecuación para ella. Y aquí podemos suponer que o no queremos despejarla, porque nos da, no sé, flojera o no hay tiempo, o simplemente no se puede despejar. Y en ese caso, no sé, tendríamos ejemplos, digamos, como y igual a e a la x por el logaritmo natural de, no sé, y cuadrada. Vean que en este caso, pues bueno, tengo a y en ambos lados de la expresión, o podría tener incluso seno de x por y igual a la raíz de x cuadrada más 3y. La diferencia entre estos dos casos es que en el primero, en la primera expresión, sí podría despejar a y, pero en la otra ecuación, seno de xy igual a la raíz cuadrada, pues no voy a poder despejar a y. ¿Okay? De cualquier manera, ambas ecuaciones representan funciones en forma implícita. ¿Y por qué nos interesan a nosotros las funciones implícitas? Pues bueno, estamos trabajando con cálculo diferencial, estamos trabajando con funciones continuas y estamos en el tema de derivada. Significa que si una curva es continua en algún punto, entonces debe de tocarla una recta tangente. Para eso tengo la imagen aquí a la izquierda. O sea, vamos a ponerle nombre que sea nuestra figura 1, por si más adelante hay que referirnos a ella. ¿Qué pasa con la figura 1? La figura 1, aunque no es función, ¿por qué no es función? Porque ya habíamos visto en la unidad 2, por ejemplo,
que para que una curva sea la gráfica de una función, tenía que ser cortada por una recta vertical. Supongan que es una recta completamente vertical. Debería de ser cortada en máximo un solo punto. ¿Y qué sucede con esta curva? Que la recta la corta en más de un punto. Entonces, de entrada sabemos que esta curva no es una función. De hecho, es una expresión, ¿no? Una ecuación cualquiera. Así como la de la hipérbola, la de la elipse, la de la circunferencia, son ecuaciones que quizá con un poquito de trabajo algebraico sí podamos despejarla, pero aquí no nos interesa el asunto de si se puede o no despejar. Lo que me interesa es que si esto es continua, esta curva es continua, por ejemplo aquí, en este punto, ahí la curva es continua. Entonces significa que debería de poder pasar por ahí una recta tangente. Y si puede pasar por ahí una recta tangente, significa que que debería de poder encontrar la derivada de y respecto a x, porque siempre la derivada ha representado la pendiente de dicha recta tangente. En este otro caso, en el punto 1,1, pues resulta que la curva también es continua, entonces tiene que ser tocada por una recta tangente cuya pendiente va a ser la derivada de la expresión de y en dx. De y en dx no le importa si puedes despejar a y para poder calcular su derivada o simplemente no la puedes derivar. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto con este tipo de funciones, que el hecho de que estén expresadas en forma implícita no significa que no pueda ser calculada su derivada. Tenemos la opción, obviamente, voy a ponerlo aquí abajito, podemos decir, en términos generales, siempre que sea posible, para calcular, dy en dx en una función implícita, me voy a permitir seguir usando el término función, ¿ok? Porque bueno, esto es una expresión implícita, aquí está, pero ya vimos que su curva no representa una función, voy a seguir con ese término. Entonces, para calcular la derivada de una función implícita, tenemos dos cosas. La primera opción, que sería la más común o la más instintiva, sería poder despejar. Micrófono, Eli, por favor. Lo siento. No hay cuidado. Ya voy. Sería despejar a y para que nosotros ya pudiéramos tener una expresión y igual a f de x. O sea, de un lado una sola y de la igualdad. Y del otro lado, pues cualquier cosa que nomás sea x o números. Entonces, esa es nuestra primera alternativa. Si eso no fuera posible, entonces vamos a tener que recurrir a un proceso de derivación llamado derivación implícita. ¿Okay? Esa sería la estrategia que quiero expresar el día de hoy. Cómo derivar a una función implícita sin la necesidad de tener que poderla despejar, porque puede que eso no vaya a ser posible. Solo que la derivación implícita va a requerir, que no quiero que anoten. Solo que la derivación implícita va a requerir de ciertas consideraciones. O sea, no es que, sí, ya voy a derivar y listo. ¿Qué consideraciones debemos de tener para la derivación implícita? La primera
es que y o todo lo que sea y es una función de x. ¿Ok? ¿Por qué asumimos esto? Bueno, puede que se dé el caso de que se permita despejar a y, o sea, que sea algebraicamente posible despejar a y. Entonces, en ese caso, efectivamente y quedaría como función de x. Bueno, en términos generales, pues de una vez decimos que y sea función de x. Entonces, significa que como no sé cuánto vale y, pero sé que es función de x, entonces tampoco voy a saber cuánto vale su derivada. Pero sé que probablemente su derivada sea también una función de x. Eso significa que entonces toda y se deriva simplemente como de y en dx. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego ven la derivada de y respecto a x, creen que es constante y la quieren hacer cero. No, no hay que hacerla cero. ¿A qué me refiero? Voy a poner simplemente un ejemplo en donde lo único que quiero enfatizar es cómo vamos a trabajar con las y's y con las derivadas de y. Entonces, como ejemplo, vamos a tener a la función, no sé, digamos, x y cuadrada, y lo que queremos hacer es calcular la derivada de y respecto a x. Para esa función hay que calcular eso. Lo que va a suceder es que usaremos las mismas reglas de derivación que siempre, con la consideración de que y, número 1, es función de x, por lo tanto es derivable, y como no conozco a y, voy a dejar expresada así su derivada, que se dice es la derivada implícita de y. O sea, no sé cuánto vale, pero ahí está, ¿no? Ahí sabemos que está. Entonces, ok, vamos a derivarla. Nosotros tendríamos la derivada respecto a x de x y cuadrado. Lo que debemos de saber es que esto claramente es un término en x, o sea, hace que se puede derivar respecto a x. Esta y, o mejor dicho, todas las y's con las que nos lleguemos a topar, no deben de ser consideradas constantes. En realidad, sabemos que y es una función de x. ¿Cuánto vale? No sé porque no la he despejado. Pero por lo pronto, sabemos que es una función de x. Y entonces aquí lo que tenemos es la derivada del producto de dos funciones. ¿Cómo derivo el producto de dos funciones? Con la regla de u por b. Voy a decir que esto le corresponda ser u y que a esto le corresponda ser v. Y en ese caso tendríamos a u, que vale x, por la derivada respecto a x, ¿de quién? De v, y cuadrada. Y luego más, ahora sería v, que vale y cuadrada, y lo voy a multiplicar por la derivada de u, y sabemos que u es x. ¿Ok? Ahí lo único que hice fue expresar la regla del producto de u por b. Ahora sigo simplificando. En este caso tendríamos a x. ¿Y qué pasa con la derivada de y cuadrada? ¿Cuánto va a valer y cuadrada? Digo, ¿cuánto vale la derivada de y cuadrada? Alguien probablemente haya pensado, vale cero, porque sabemos que cuando se deriva algo que no tiene a la variable
respecto a la que derivo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el caso de la derivada de 5 respecto a x, bueno, podemos decir que es cero porque el término que estoy derivando no es función de x, por lo tanto no va a cambiar respecto a x. Y esa misma idea lo puedo extender a expresiones como por ejemplo 3z más 2w cuadrada menos 5. Aquí no sabemos si z y w sean funciones de x. Vamos a suponer que no. Como no dependen de x, esta expresión no va a cambiar si cambia x. Por lo tanto, su derivada tendría que ser cero. ¿Ok? El término que se deriva no es función de la misma variable. Entonces, lógicamente alguien podría decir, pues van a valer cero. Pero en este caso ya se aclaró desde el inicio que y sí es función de x. Por lo tanto, su derivada no puede ser cero. De hecho, su derivada voy a tenerla que encontrar por la fórmula de u a la n, que cuando quiero derivar esto sería 2 por y a la 2 menos 1, 1 ¿por quién? Por uno. No, porque por 1. O sea, nosotros sabemos que cuando derivamos x cuadrada es 2 por x por la derivada de x respecto a sí misma y eso sí da 1. Pero si ahora quiero derivar a y cuadrada siguiendo esta misma regla, en lugar de dx sobre dx, tendríamos que tener a quién. ¿Qué dice la regla? Voy a ponerlo aquí. ¿Qué dice la regla de u a la n? Dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, ponerla aquí, derivada de u a la n respecto a x, dices n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x, ¿ok? Quiero derivar esto. Con esta regla, ¿cuánto valdría n? Valdría 2. ¿Y quién sería u? ¿Quién sería u? Y. Sería y, perfecto. Entonces ya tengo aquí n, esto es u a la n menos 1, pero todavía me falta ¿quién? La derivada de u respecto a x. Y por la terminología de la fórmula, le corresponde ser, voy a poner en otro color, le corresponde ser la derivada de y respecto a x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más, aquí no sé por qué puse u cuando en realidad tenía que haber puesto x, perdón. Aquí corrijo, aquí era la derivada de x. Y ahora en el otro término, pues simplemente voy a tener y cuadrada por 1. Ahí está. Es importante que no se les olvide que estos términos es vital que aparezcan, porque si no, pues no van a poder encontrar a d y en de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo que tendríamos que hacer sería posteriormente despejar al d y en de x, pero bueno, quizá aquí debía haber dicho que no vamos a despejarlo todavía, sino que simplemente para esta función queríamos calcular cuál era su derivada, enfatizando que todo lo que sea y tiene que ser derivable y que no se nos olvide poner los términos de y en de x. Voy a poner otro ejemplo, nomás ya para que esto vaya a quedar más claro. Bueno, ¿alguna pregunta con ese que acabamos de hacer? No, profe. Ok. Vamos a derivar algo rápido, y cúbica.
Recuerden, y es una función de x, ¿cuál? No sabes qué función es, pero sabes que está elevada al cubo. Entonces, para derivarlo, nuevamente tendríamos que usar la regla de u a la n. ¿Y cómo nos quedaría esa derivada? Pues bueno, si uso la regla de u a la n, para empezar, n valdría 3. ¿Y quién debería de ser u? Y, perfecto. Entonces tendríamos n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que esto vendría siendo la derivada de y respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que se tenga que derivar a y, obligadamente va a tener que venir acompañado de el de y, el de x. Queda claro entonces cómo vamos a trabajar con qué trato le vamos a dar a y cuando la estemos derivando. ¿O hay alguna duda? No, profe, no hay dudas. Muy bien. Ok, vamos a entrar ahora ya de lleno al proceso de derivación implícita. Voy a describir aquí los pasos para poder derivar. Entonces voy a ponerle aquí procedimiento para la derivación implícita. Son pasos bastante sencillos. El primer paso, cuando tengamos que derivar a una expresión en forma implícita, será siempre derivar a ambos lados de la igualdad. Ambos lados de la igualdad. Con las reglas de derivación que ya conocemos, ¿ok? Y se deriva respecto a la misma variable, no sé, x o z, o dependiendo de quién sea tu función. Entonces, derivar a ambos lados de la igualdad respecto a la misma variable. Una vez que hayas hecho eso, ahora lo que tendrás que hacer será agrupar todos los de y en dx que aparezcan. ¿Y para qué los vamos a agrupar? Porque en nuestro tercer paso lo que tenemos que hacer será despejar precisamente a dy en dx. Y entonces, si yo no los hago aparecer ahí, si se me olvida o digo que son ceros, jamás voy a poder realizar el tercer paso. Porque pues, ¿qué voy a poder despejar? ¿Ok? Muy sencillo. Derivas a ambos lados, agrupas y despejas. Y entonces, con esos tres pasos ya vamos a poder ahora sí derivar una función implícita. Como ejemplo, voy a dejar ahí los tres pasos. Ahora sí, en este ejemplo vamos a calcular dy en dx de la expresión que es y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Aquí tengo claramente mi expresión dada en forma implícita y da la casualidad que esto no lo puedo despejar, o sea, no puedo hacer algún procedimiento algebraico
para convertir esta expresión y dejarla como y igual a cualquier cosa que sea función de x. Porque sea donde sea que trate de acomodar a las y, siempre va a haber al menos una x estorbando. Entonces, ok, vamos a derivarla. Y lo primero que haremos, aplicar el paso 1. ¿Qué dice? Deriva ambos lados de la igualdad. O sea, sé que voy a tener que derivar el lado izquierdo, y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada. Y con el objetivo de que no se afecte esta igualdad, pues también del lado derecho voy a tener que derivar respecto a la misma variable. Aplico las propiedades de linealidad de la derivada. Voy a tener que derivar término a término. La derivada del primer término, la derivada de y cúbica, ¿cuánto va a resultar? Sigo usando... Cuadrada de X ¿Sería quién, perdón? 3y cuadrada. 3y cuadrada. por dy sobre dx. Así es. Más 2. Por dy en dx. Luego más. Ahora lo que tengo que hacer es derivar el otro término. Y con la misma idea, ¿cuál sería la derivada de y cuadrada? 2y por dy sobre dx. Así es, 2 por y por dy en dx. Luego sería menos, ahora el siguiente término. ¿Cuánto valdría la derivada de 5y? Menos 5y. De y de x. Sería, perdón, 5. Marcela, el micrófono. Sería 5 porque lo puedo sacar por linealidad y solamente derivo a y. ¿Y cuánto vale la derivada de y? De y de x. De y en dx. Perfecto. Y por último, del lado izquierdo, tendré que hacer la derivada de menos x cuadrada, que esa vale menos 2x. Listo, derivamos solamente del lado izquierdo. Ahora derivo del lado derecho. Derivada de menos 4. Perfecto. Muy bien, Pero Héctor. 0, así es. Listo, ya completé el primer paso. Vean que siempre tengo que respetar la presencia de la derivada de y respecto a x. Ahora voy al segundo paso. Me dice, agrupa todos los de y en de x que aparezcan. Y lo que no tenga de y en de x lo vas a mandar al otro lado. Entonces, ok, voy a factorizar de y en de x. ¿Y a quién estaría multiplicando? A 3y cuadrada más 2y menos 5. Y este término de aquí, que no tiene de y en de x, lo mando al otro lado como 2x. Listo, ya pude agrupar. Ahora el tercer paso sería simplemente despejar. Pues resulta que dy en dx terminará siendo ¿quién? 2x, todo esto pasa para el otro lado dividiendo, entre 3y cuadrada más 2y menos 5. Y lo que acabamos de encontrar con esto va a ser el valor de la pendiente. Valor de la pendiente, ya sabemos, de la recta tangente a esa curva. De la recta tangente. ¿En qué punto? En el punto x, y.
Anteriormente, cuando se tenía la necesidad de evaluar derivadas, que no se utilizaba el proceso de derivación implícita, lo único que hacíamos era sustituir el valor de x que me daban en el resultado de la derivada, porque era derivada de funciones explícitas. Pero vean que ahora la derivada de y respecto a x es una función que tiene como literales tanto a x como a y. Significa que para encontrar el valor numérico de esa derivada, ya no solamente tendré que sustituir un valor de x, sino que también tendré que sustituir un valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos entonces, bueno, de hecho esta función de aquí es la misma con la que se empezó a hablar de la curva. Entonces podemos evaluarla en el punto 2,0. Entonces ya derivamos. Si lo que quiero es precisamente el valor de eso, esto ya sería extra al ejercicio. Vamos a considerar al punto que dijimos 2,0. En el punto 2,0, ¿cuánto va a valer esa derivada? Pues lo que hacemos con todas las derivadas, simplemente la vamos a evaluar. Ese es el operador tal que, recuerden, esta expresión, tal que toda x ahora se va a reemplazar por ¿qué valor? Se reemplaza por 2 y toda y que aparezca en esta expresión se va a reemplazar por 0. Y dicho eso, nos quedaría 2, esa x la voy a cambiar por 2 y voy a dividir entre 3, esa y la cambio por 0, esa otra y la cambio por 0, menos 5. Y entonces la recta tangente a esta curva que acabamos de derivar en el punto 2,0 tiene un valor de ¿cuánto? De menos 4/5. ¿Estamos de acuerdo? El proceso de derivación puede ser bastante sencillo. ¿Dudas? ¿Dudas con ese solo ejercicio? No, profe. No, La evaluación fue adicional, ¿ok? Sustituir valores de x y de y fue simplemente algo adicional que no necesariamente tiene que ser parte del proceso de derivación implícita. Puede que en el ejercicio no me pidan evaluar, entonces pues eso no va a ser necesario. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular lo mismo, vamos a calcular la derivada de y respecto a x. Vamos a calcular dy en dx, pero la expresión que nos dan va a ser x cuadrada más 4y cuadrada igual a 4. Esto correspondería a la ecuación de una elipse. Y siguiendo los mismos pasos, voy a seguirlos aquí enfatizando. Primer paso, deriva a ambos lados. Bueno, voy a tener que derivar tanto a la izquierda como a la derecha, entonces derivaré a x cuadrada más 4y cuadrada. Y para no alterar la igualdad, también voy a derivar del otro lado. Con las reglas de derivación que conocemos y por las propiedades de linealidad, ¿cuánto me va a quedar la derivada del primer término? La derivada de x cuadrada, ¿cuánto vale? 2x. 2x, muy bien. Ahora voy a derivar 4y cuadrada. ¿Cuánto nos quedaría esa derivada? y de x. 8y de y Así sobre es. x. Saco el 4 por la constante que es y con la regla de u a la n
Entonces me quedaría n por u a la 2 menos 1, importante por dy en dx. Listo, ya derivamos el lado izquierdo, ahora el lado derecho, bueno, derivada de 4 sabemos que vale 0. Y si esto ya nomás lo simplifico un poquito, me quedaría 2x más 8y dy en dx. Y esto ahora va a ser igual a 0. Ya terminamos el primer paso. ¿Preguntas acerca de ese primer paso? Ok. No. Ahora en el segundo, ¿qué dice el segundo paso? Trata de agrupar todos los dy en dx que encuentres, teniendo en cuenta que lo que no tenga dy en dx, pues de una vez lo mandas al otro lado. Como nomás tengo un término, entonces solamente tendré 8y dy en dx y el 2x lo mando al otro lado como menos 2x. Ahí está, es todo lo que puedo hacer porque nomás un término tiene dy en dx. Y por último, el tercer paso dice que despejes a dy en dx. Entonces, esto que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y hemos llegado a que dy en dx, o la derivada, o la pendiente de la recta tangente, va a valer ¿cuánto? Menos 2x sobre 8y, o lo que sería lo mismo, mitad arriba y mitad abajo, menos x sobre 4y. Y esto es precisamente lo que estábamos buscando nosotros. Claro que esta expresión está definida para todo x y todo y. O sea, para cualquier punto que esté sobre la curva que representa esta expresión. Ya si la quieres en un lugar en particular, pues haces lo mismo que el ejercicio anterior. Simplemente sustituyes la x y la y listo. Alguien también podría decir, oiga, es que esa expresión sí se puede despejar. ¿Ok? Entonces tendrían la alternativa de manejar la función explícita. O sea, la otra alternativa, o sea, no quiero que digan, no, es que derivación implícita es lo único, ¿no? También podríamos decir que hay otras posibilidades. Voy a ponerle aquí otra forma de hacer lo mismo, o bueno, de calcular dy en dx, sería primero despejando a y. Si despejo a y de esta ecuación, pues tendríamos 4y cuadrada igual a 4 menos x cuadrada. Luego el 4 pasa dividiendo y me quedaría 2 menos x cuadrada. Bueno, no, lo voy a poner mejor todo así tal cual. 4 menos x cuadrada sobre 4. Y luego saco raíz cuadrada para que entonces y sea la raíz de 4 menos x cuadrada sobre 4. O lo que sería lo mismo, raíz arriba, raíz abajo. Y entonces tendríamos raíz de 4 menos x cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y ahí es donde también podríamos, en lugar de aplicar el proceso de derivación implícita, entonces directamente derivar a esta expresión que ya quedó como función de x. Entonces ya ustedes intentarían derivar a y respecto a x, entendiéndose que lo que van a hacer es derivar a la raíz de 4 menos x cuadrada sobre 2.
Pero no significa que lo tengan que hacer de las dos maneras. Ustedes elegirán cuál sea la más conveniente. Puede que a veces sí vayan a tener la posibilidad de despejar, como puede que en otras ocasiones simplemente no se pueda despejar a y entonces ahí estarían obligados a hacer la derivación implícita. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Hagamos un último ejemplo. Me interesa sobre todo que entiendan cuál es la forma en la que vamos a manejar a las derivadas de y a las propias y's. En este otro ejemplo vamos a calcular otra vez la derivada de y respecto a x. Pues aquí le pongo, vamos a calcular de y de x y la expresión que nos dan es x cuarta más x cuadrada y cuadrada menos y cuadrada igual con 0. Primer paso, derivamos todo, derivamos ambos lados. A lo mejor ya en este punto ya podríamos brincarnos directamente al resultado de las derivadas. Significa que tengo que derivar tanto a la izquierda como a la derecha. Por suerte, del lado derecho hay un 0 y su derivada pues, va a seguir siendo 0. ¿Cuánto vale entonces la derivada del lado izquierdo? La derivada de x cuarta, ¿cuál sería? 4x cúbica. Ahora la derivada de x cuadrada por y cuadrada, voy a tener que usar la regla de u por b. Y esa regla dice que va a ser x cuadrada por la derivada de y cuadrada más ahora y cuadrada por la derivada de x cuadrada. Y finalmente, la derivada de y cuadrada sería menos. ¿Y cuánto vale la derivada de y cuadrada? Sería 2y Por dy entre dx. así es, por dy en dx. Ahí están los términos expresados en colores, cada término que se derivó, de dónde salió. Seguimos todavía en el paso 1, tengo que terminar algunas derivadas. Voy a tener 4x cúbica más. Como aquí tengo que derivar otra vez a y cuadrada y sé que vale 2y de y, pues voy a tener 2y x cuadrada de y de x más, y de este lado tendríamos a 2x por y cuadrada. Menos, pues bueno, el término 2y de y de x. Y lo que me estaba faltando es el otro lado. Derivada de 0 es 0 y aquí va el 0. ¿Sí? Estos términos de aquí, este 2y y este de y, es el resultado de haber derivado esto. Para que lo vayan siguiendo. Y ok, ya terminamos el primer paso. Ahora dice, agrupa todos los términos que tengan de y lo que no, al otro lado. ¿Quiénes tienen de y en de x? De y en de x tiene este término y este término y son todos. Párele de contar. Entonces acá ahora tendríamos 2y por x cuadrada menos 2y. Y lo demás lo paso al otro lado.
el 4x cúbica como menos 4x cúbica, 2xy cuadrada como menos 2xy cuadrada. Listo. Tercer paso. Por último, despeja a esa derivada. Entonces, dgen de x terminará siendo menos 4x cúbica menos 2xy cuadrada. Pero va a estar dividido ahora por ¿quién? Por 2y x cuadrada menos 2y. Claro que en ese punto ustedes siéntanse libre de simplificar, de factorizar los términos que quieran. No lo hago para que puedan seguirle el transcurso al desarrollo del problema.